Y estamos acá en el estudio junto a Miguel Ángel Araya para hablar de la noticia política de la jornada. Se conoció en horas de esta tarde la suspensión por parte del Trisel de los derechos políticos de Daniel Jadwe. ¿Qué pasa con esto, Miguel Ángel? Que queda excluido del padrón electoral y se cae su candidatura a diputado por el Distrito 9. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Ivo. Un gusto saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Claro, una decisión bastante fundamental, la que hemos conocido durante horas de esta tarde, que ha tomado el Trisel en respuesta a esta apelación que había sido presentada por el abogado de Renovación Nacional que se vio en esta disputa por sacar del padrón electoral definitivo a quien era candidato a diputado por el Distrito 9, Daniel Jadwe. ¿Por qué digo quién era? Porque lo que ha definido el Trisel es sacarlo, excluirlo del padrón electoral, es decir, dejarlo sin derecho a voto para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 16 de noviembre. ¿Y eso en qué se traduce? En un efecto dominó, que no podría participar, quedaría inhabilitado. Correcto. Como posible candidato para las próximas elecciones parlamentarias. ¿Esto por qué? Porque la Constitución política exige que para que una persona pueda ser candidato, pueda ser electo en una elección popular, debe tener el derecho a sufragio. Y esto no se estaría dando con Daniel Jadwe, todo esto luego de la acusación que presentó el Ministerio Público en su contra en el caso Achifart. Sí, hay que decir que él está acusado por este caso del denominado de farmacias populares, comúnmente, y con eso es lo que le inhabilita. El artículo 16, número 2 de la Constitución, dice que una persona que esté acusada de un delito que conlleva una pena aflictiva pierde sus derechos políticos y es por eso que Daniel Jadwe termina siendo excluido del padrón. Hay varias interrogantes todavía porque hay un dato que es clave, que la acusación por parte del Ministerio Público llega después de que se había cerrado el padrón electoral, y a eso era lo que había apelado el Partido Comunista y la candidatura de Daniel Jadwe también. Exactamente, y de hecho lo que se considera, esto es una apelación. Lo primero, cuando se resolvió ante el segundo Tribunal Electoral de la región metropolitana, ellos tuvieron en consideración que no era tan solo la acusación la que tenía que haber sido presentada por el Ministerio Público, sino que debía haberse realizado la audiencia de preparación de juicio oral. Con esos dos elementos ya sobre la mesa podrían haber aceptado el segundo Tribunal Electoral, ellos dicen en su fallo, se podría haber aceptado la eliminación o la exclusión del padrón electoral, pero lo que ha considerado el Trisel es que es suficiente la acusación que había presentado entonces la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que ha liderado esta indagatoria en contra de Daniel Jadwe por diversos delitos, hay que decirlo, delitos de estafa, delitos de cohecho, fraude al fisco, por los cuales se está arriesgando actualmente 18 años de cárcel. Y eso es la pena aflictiva que considera entonces nuestra Constitución política. Cuando una persona es acusada, o sea, deja de ser formalizado, correcto, ya terminó el periodo de investigación, el Ministerio Público se hizo la idea de que estamos en presencia de delitos, procede la acusación para comenzar lo que será el eventual juicio oral, donde deberá hacer la justicia, un tribunal de juicio oral en lo penal compuesto por 3 jueces, los que definan si Daniel Jadwe es o no responsable. Pero su estado procesal cambia, él ya no es simplemente un imputado o un formalizado, sino que pasa a llamarse acusado y por lo tanto está en medio, en el marco de un proceso judicial como lo es un juicio oral, que todavía no ha comenzado, es cierto, falta en el mes de octubre. El 8 de octubre está fijada esta audiencia de preparación de juicio oral, donde comenzarán a hacerse los preparativos entonces de lo que será el juicio oral del caso Achifart. Ya hemos tenido reacciones, la hemos estado viendo durante esta tarde, pero hace pocos minutos conversó con CNN Chile y con otros medios de prensa el abogado de Renovación Nacional, quien entonces está liderando esta impugnación en representación de Renovación Nacional, Marcelo Brunet. Pasemos a escuchar aquellas declaraciones. De alguna forma sentimos de que el Tribunal Calificador de Elecciones lo que ha hecho es, en forma clara y contundente, demostrar que la Constitución está por sobre cualquier persona y que está por encima de cualquier otra norma. Independiente que se trate de Daniel Jadwe o se trate de Juan Pérez, una persona poderosa o una persona menos poderosa, lo que ha quedado claro es que la igualdad ante la ley acá ha regido en forma irrestricta. Porque una persona que se encuentra en la condición en la cual se encuentra Daniel Jadwe, cualquiera que éste sea, no podría haber sido candidato a diputado en ningún momento. Porque hay otras personas que han estado en la misma situación jurídica que el señor Jadwe, que se han tratado de presentar a candidaturas y el Tribunal Calificador en su oportunidad les ha dicho que no. El artículo 16, número 2 de la Constitución y el artículo 48 de la Constitución establecen dos premisas que son fundamentales.
La primera de ellas es que una persona que se encuentra acusado, como se encuentra el señor Jadwe, por 5 delitos distintos, que la prognosis de pena esté entre 18 y 20 años de cárcel, no puede, bajo ningún respecto, tener derecho a voto. Al perder el derecho a voto, de acuerdo con el artículo 48 de la Constitución, pierde la posibilidad de poder ser electo como diputado. Entonces, por un lado o por el otro, era imposible que la candidatura del señor Jadwe pudiera prosperar. Entonces, lo que ha hecho el Tribunal Calificador de Elecciones en este sentido es simplemente leer el texto de la ley y aplicarlo como corresponda. ¿Qué instancia acá podrían darse ahora? ¿Es apelable esta situación? Sobre el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones, que es la máxima instancia en materia electoral, no procede recurso alguno. Eso es lo que dice expresamente la ley y lo que es el auto acordado del tribunal. Salvo un pequeño recurso especial que pudiera interponerse, pero yo diría de que a estas alturas debiéramos estar todos con la tranquilidad y la convicción de que las reglas del juego están más o menos claras. Ahí escuchábamos entonces al abogado de Renovación Nacional, Marcelo Brunet, referirse a lo que ha definido durante esta jornada el Tribunal Calificador de Elecciones. Hay que decirlo, esta no es una decisión apelable. Esto ya era una apelación. Había sido primera instancia el segundo tribunal electoral de la región metropolitana y posteriormente RN, al no darse lo que ellos habían solicitado, que era eliminar del padrón electoral, apelan a esa decisión al Tricel y es finalmente, como lo decía el abogado, esta máxima autoridad de las elecciones electoral quien define eliminar del padrón a Daniel Jadwe. Ahora, él decía, podría existir un recurso extraordinario, pero acá hay otra cosa también que es el tiempo, Miguel Ángel, porque la elección está a la vuelta de la esquina y cualquier tipo de recurso muy extraordinario va a tomar tiempo, son plazos largos, incluso recurriendo a instancias internacionales, que es algo que se ha planteado dentro de toda esta polémica en el caso de Daniel Jadwe, son plazos que podrían tomar incluso años, así que tampoco sería recomendable quizás para la defensa poder recurrir a ello. De hecho, lo habíamos conversado con algunas fuentes cuando estaba esto ocurriendo en el segundo tribunal y posteriormente pasa al Tricel, las alternativas que podía tener Daniel Jadwe, también se había conversado posiblemente alguna especie de recurso a el TC, a el Tribunal Constitucional. Sin embargo, como tú lo dices, Ivo, hay muy poco tiempo acá, el CERVEL ya va a tener que comenzar a la impresión de las papeletas y por lo tanto acá hay que definir cuanto antes si puede o no. Y lo que ha dicho el Tricel es que hoy día se elimina del padrón y ese efecto dominó, porque no se pronuncia el Tricel sobre la candidatura, eso hay que ser claro. El Tricel en su fallo, de hecho, lo explicita que esto es netamente del padrón y que la viabilidad de la candidatura de Daniel Jadwe en el Distrito 9 se tendrá que definir en otra instancia. Pero lo cierto es que lo que hemos conversado con diversos abogados de diversos colores políticos incluso, es que es un efecto dominó. Si se elimina del padrón electoral, automáticamente queda inhabilitado. Correcto. Y es cosa de pasarlo por una audiencia netamente y ya se procederá entonces a eliminarlo como candidato de la próxima papeleta. También tenemos reacciones, hay que decirlo, pocas reacciones han habido en el oficialismo, pero hay Erika Edo, quien se ha transformado en un vocero de la candidatura de la candidata Janet Jara del Partido Comunista. Se ha referido a esto, él decía, previo incluso cuando estaba esto en la polémica, en el ojo del huracán, que el PC no debía haber inscrito a Daniel Jadwe y ahora se refiere nuevamente a esto. Escuchemos aquellas declaraciones. Sucedió algo que todos preveíamos. El Tricel finalmente excluye del padrón a Jadwe y esto significa que no podrá ser candidato. Lo advertimos antes al mundo del PC. Lo dijo la propia Janet Jara, que prefería que el propio Jadwe se dedicase a su defensa. No quisieron escuchar y ya acá están las consecuencias. Ha fallado y Tricel y obviamente Jadwe está fuera de la competencia electoral. Pero esto no es una sorpresa, se les advirtió, pero quisieron seguir en un camino equivocado. Como comando de Janet Jara, ya lo hemos dicho, nosotros no nos pronunciamos sobre las definiciones que se toman en la justicia. Le corresponden a ese poder del Estado y tienen que seguir su curso. En cuanto a las candidaturas parlamentarias, fueron definidas a su vez por las coaliciones y los partidos. Por lo tanto, como comando, nosotros seguimos concentrados en nuestra campaña, en el recorrido que está haciendo nuestra candidata y en la construcción de nuestro programa a partir de lo que la misma ciudadanía nos está planteando en todo el país. Bueno, y escuchábamos también palabras de Tomás Hirsch, quien también ha tenido una participación bastante activa en la candidatura presidencial de Janet Jara, quien también se refería entonces a este fallo del Tricel. Hay que decirlo, la inhabilitación de Daniel Jadwe y la pérdida de sus derechos políticos es
de momento temporal. Hay que esperar a que haya una condena, una sentencia condenatoria en caso de que esa inhabilitación sea continua en el tiempo. Sí, porque podría efectivamente él ser absuelto, eventualmente podría pasar efectivamente que él fuera absuelto, pero lo recupera, pero queda fuera igual de esta competencia. Lo importante es el tiempo que queda para la elección, que es el próximo 16 de noviembre y de la cual Daniel Jadwe ya estaría fuera. Bueno, y bueno, en la oposición también han habido reacciones, sobre todo de los presidentes de los partidos, así que pasemos a escuchar aquellas reacciones que un poco celebran la salida de Daniel Jadwe del padrón electoral y probablemente su caída en la papeleta del próximo 16 de noviembre. En Renovación Nacional compartimos completamente la decisión del TRICEL en cuanto a no permitir la postulación de Daniel Jadwe como candidato a diputado en el Distrito 9. La ley es clara y es pareja para todos. Aquellas personas que están acusadas por la Fiscalía de haber cometido delitos que merezcan pena efectiva simplemente no pueden votar y tampoco ser candidatos. Creemos que con esto se restablece el imperio de la ley y como Renovación Nacional estamos orgullosos de haber colaborado en que esto haya ocurrido por el bien de todos. Es una buena noticia la resolución del TRICEL en el sentido de que demuestra que en Chile no hay nadie por sobre la ley y que la Constitución se tiene que hacer respetar. Lo de Daniel Jadwe violaba flagrantemente el artículo 16 de la Constitución y el TRICEL lo que está haciendo ahora es justicia. Insistir en la candidatura de Jadwe describe en cuerpo y alma al Partido Comunista, un partido que se siente por sobre la ley. No solo era contrario a la Constitución, sino que atentaba en contra del sentido común de todos los chilenos, bien por la sentencia del TRICEL. Ahí escuchábamos entonces las reacciones que han habido en la oposición, hay que decirlo, hay que esperar a lo que ocurrirá en materia penal el próximo 8 de octubre cuando se celebre esta audiencia de preparación de juicio oral. Lo cierto es que Daniel Jadwe actualmente se encuentra con medidas cautelares, arresto domiciliario total. Eso quiere decir que no puede salir de su domicilio durante las 24 horas del día. Incluso si hubiese querido participar de la próxima elección del 16 de noviembre, tendría que haber solicitado autorización al tribunal para que le dé esos 2 horas, 3 horas que le ha dado las últimas elecciones. Como lo ha hecho ya recurrentemente en las últimas elecciones, al menos hemos tenido muchas. Miguel Ángel Araya, muchísimas gracias. Vamos a seguir muy atentos, por supuesto, a este tema y a reacciones que puedan salir a raíz de esta decisión del TRICEL. Buenas noches. Buenas noches.